pero Pochi Familia es un pensador y es un tipo que tuvo la capacidad de hacer una transición de un merengue tradicional, ponerle velocidad y llegó a ser en un momento determinado un artista de importancia, pero por todo ese recorrido. Que no me dejan ni dormir, que no me dejan respirar, no me dejan ni llegar. Siempre peleando, ella quiere estar. Siempre peleando, ella quiere estar. La forma en que, por ejemplo, un Luis Miguel, o sea, bien, pero se ve en tarima que exige el mejor calidad de sonido, hace muchas señas. Mira lo que pasa, cuando tú tienes en tarima un artista exigente, si es altamente exigente, pues él tiene su propio equipo, que el artista está exigiendo algo, que lo está exigiendo a su personal, pero aquí con quien él está comunicándose con gente cercana. La percepción de él es que no está saliendo hacia el público o en su área, que es la parte de monitoreo, él no está sintiendo la música como la necesita para interpretar. Bienvenidos a Detrás de Escena. Siempre es un honor de que ustedes puedan acceder a nuestro canal de YouTube, donde quiera que usted esté. Siempre digo, usted puede estar en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y la tecnología hoy en día nos da esa facilidad. Señores, en el día de hoy tenemos una figura sumamente importante en los medios de comunicación, en los espectáculos, en la producción del espectáculo, en la industria, esta industria que ha movido tantos interés por todos nosotros. Y esta figura para mí me honra de que esté en el día de hoy con nosotros. Con ustedes y nosotros, don Néstor Caro. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. No, lo contrario, para mí es un honor estar aquí y la honra es nuestra, ¿no? Sí. Sigo tu espacio. Gracias, muchas gracias. Invitados muy interesantes, temas muy acertados para la época. Y el entretenimiento es parte, creo yo, del equilibrio social. Sí. Si no tuviéramos el entretenimiento, viviéramos en constante conflicto. Bueno, hermano, mira, yo creo que el entretenimiento es, como bien tú señalas, una parte fundamental para la sociedad porque es como la válvula de escape. Es así. Esa válvula de escape donde nosotros podemos, dentro de todos los problemas que tenemos cotidianos, nosotros podamos disfrutar de un evento, un artista internacional. Eso como que renueva las energías. Es así. Cuando la satisfacción entra al cuerpo y a la psiquis, el objetivo o los objetivos se logran más fácil. Don Néstor, ¿cuándo inicia esa vocación, ese sentido por producir espectáculos en la República Dominicana? Mira, yo creo que el individuo desde que nace y va conociendo el mundo, va sintiendo la orientación y va sintiendo qué le agrada hasta llegar al término que tú acabas de mencionar, que es la pasión. Desde que yo estoy en el mundo, vengo de dos personajes para mí irrepetibles, que es mi padre, el doctor Néstor Caro, siempre ligado a todo lo que es la comunicación, a las artes. Mi papá fue un intelectual desde muy joven, director del diario La Nación, después El Caribe, sí, director de la página literaria del Caribe, abogado, un escritor de importancia, siempre preocupado por que todo el mundo pudiera abrazar la cultura. Ese era uno de sus fundamentos de vida. Entonces era fácil encontrar en mi casa, un domingo a las 8 de la mañana, una consola que todavía la recuerdo, música clásica, o sea, siempre el ambiente estaba presente, la alegría, pero esa alegría de la mano de él porque era su pasión. Okay. O sea, escribir, la manera que escribía era oyendo música, okay, música clásica regularmente. Entonces yo me crié muy pendiente y disfrutando las artes, okay, en sentido general. Okay. Y yo creo que ahí nace, pero para hacerte una anécdota corta, mi papá por las posiciones que tuvo en el Estado, los invitaban a mis padres a diferentes recepciones. Okay. Y las que me tocó ir y participar,
mi posición era la siguiente: yo me paraba frente a la orquesta que estuviera tocando, como si aquello fuese el mejor de los museos europeos, o impresionado con lo que estaba pasando ahí, y siempre marcaba en qué dirección, en la percusión. Entonces yo, en esa época, cuando intentaba quizás ponerle la mano a algún instrumento de percusión o cualquiera que estuviera en la tarima, la posición de esos músicos, que esos instrumentos eran su arma de reglamento, era limitarme, porque se podía dañar o romper. Entonces, eso no, y como muchacho al fin, la curiosidad. No, y estoy hablando de 6, 7, 8 años. Bueno, para no cansarte el cuento, desde que tuve oportunidad, mi casa parece un estudio de grabación, porque está todos los elementos necesarios para una orquesta. De ahí nace. Claro, entonces en el colegio siempre yo estuve en el colegio Ergos, que estaba al lado del Hotel Jaragua, en la Avenida Independencia. Y ahí todo lo que había musical o de teatro, mi madre siempre estuvo involucrada, o sea que yo seguí esos pasos. En el Instituto San Juan Bautista de La Salle, fui parte de todo lo musical que o sea, si había orquesta, ahí estaba yo, cerca de todo lo artístico. Y ese camino se fue nutriendo hasta llegar a una época productiva donde, por lógica, llegaba la hora de dar un servicio o que fuese contratado, y empecé como disc jockey. ¿Se nace o se hace productor para eventos como lo que tú produces, que en este caso son eventos multitudinarios, eventos como un concierto con Gilberto Santa Rosa? El último concierto, recuerdo, fue el de Fernando Villalona en sus años de aniversario. ¿Se nace o se hace productor? Mi concepción es la siguiente: uno nace con el interés y marca un interés particular, como te dije, en las artes. Pero para hacerse productor hay una mezcla interesante de conocimiento, experiencia, inclusive estudios. Y cultura, la misma cultura. No, la cultura es básica. Por lo que vamos a determinar que se hace, no se nace. Tú puedes tener ese gusanito, puedes tener ese interés, pero para llegar a esto, si tuviéramos más tiempo para hacer un programa más extendido, más tiempo, tranquilo, claro. Y pudiéramos darte una trayectoria. O sea, yo he pasado por situaciones de todo tipo en el aspecto cultural, que es lo que me fue formando para llegar hoy a que me puedan llamar productor de un espectáculo. Excelente. Pero en este caso también, y qué bueno que lo señala, sobre la cultura que hay que tener que es básica para hacer cualquier tipo de espectáculo de entretenimiento. Pues la gente lo ve muy fácil. El que está fuera del negocio lo ve muy fácil. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de presión tú sufres al momento de tú hacer un gran espectáculo? Porque no son 2 y 3 temas, créanme, son más de, 15, 20 temas, la parte legal, la logística, el seguro. O sea, hay una serie de cosas que envuelven un gran espectáculo que el productor tiene que absorber toda esa presión. Es así, mira, la presión es alta. Aparte de las ventas de las boletas. No, que esa es la fundamental. Es la fundamental. Mira, la presión es alta, pero recuérdate que hay 2 tipos de espectáculos. Está el que tú compras de manera enlatada a un artista internacional, donde tú tienes que crearle las condiciones aquí para que eso que ellos ya traen estructurado pueda funcionar. Pero cuando se trata de un productor que escribe un espectáculo, que desarrolla una idea, que esa idea tiene que ver con la música, que hay que buscar el maestro idóneo, con la coreografía que tienes que encontrar el coreógrafo o el profesional que haga lo que tú quieres comunicar. Exacto. Cada uno de esos puntos, a partir de la idea, hay ensayos. Después de esos ensayos viene un ensayo final. Y lo que se pasa hasta llegar a ese producto final, de la única manera, te lo aseguro, que se siente uno satisfecho cuando todo queda bien, es cuando se llega a feliz término. Entonces tú lo que sientes es satisfacción. Entonces,
esas presiones se convierten en los elementos necesarios para llegar a esa satisfacción. ¿Cómo tú como productor puedes iniciar la creación de un espectáculo? Me explico. Tú estás sentado, qué sé yo, en tu oficina y tú dices, bueno, yo quiero contratar a tal artista. Y así poco a poco quiero que tú me desmenuces cómo tú vas creando el espectáculo, la fecha, el evento, quién va a acompañar al artista principal. Pero obviamente, ¿cuál es el artista principal? ¿Cuáles están disponibles? ¿Cómo tú vas creando esa musa? Cuando tú tienes oportunidad de crear un espectáculo local con talento nacional, tú empiezas con dos elementos fundamentales, que es el nombre y el concepto. Ok. O sea, ahí tú decides con el nombre y desarrollando el concepto cuál es el artista idóneo. Muchas veces la idea nace partiendo de un artista. Okay. O sea, tú conoces, entonces tienes que irte a estudiar la historia de ese artista, el repertorio, para conjugar todos esos elementos para crear lo que se llama un guión, donde el desarrollo de principio a fin termine en la satisfacción de ese público que está ahí sentado. Okay. Entonces, o parado, depende del tipo de espectáculo. Entonces, recuérdate que los elementos técnicos son particulares. Pero a partir de ese nombre hay que registrarlo, que esa es la parte legal. Tienes que llegar a un entendido o una negociación con ese artista y con todo el que va a trabajar en el espectáculo. Posterior a eso, ahí se habla de las condiciones de cada uno de los participantes. Hay que dar avances para que todo eso se logre, a menos que el artista no sea un partner, no sea un socio del propio proyecto. Okay. Ya ese es otro modelo. Entonces después pasa la parte de todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Un espectáculo tiene desde la tarima, las vallas de seguridad, los elementos que son el montaje. Pasas al sonido. Si es un espectáculo que es para memoria, hay que contratar un sonido para grabar el sonido aparte. Después la parte audiovisual, quién va a grabar eso, la parte de las luces, efectos especiales. Bueno, hay un sinfín de elementos que tú tienes que amarrar y provocar que todos esos recursos estén en el tiempo necesario para lograr el éxito de un espectáculo. Tú armas tu espectáculo en la parte operativa y cuando ya llega a la parte estratégica, claro, que es que está envuelta la publicidad del evento y es lo que hablábamos al principio, la presión para vender las boletas. Cómo tú vas viendo la evolución de las ventas de la boleta, que uno como productor sufre una presión enorme porque sobre la boleta es que cae todo el peso del espectáculo. Mira, hay dos vías de ingreso que son fundamentales, que es la parte de los patrocinios. Inmediatamente tú terminas esa idea, hay acciones que van de manera concomitante. Tú trabajas todo lo que es, o tienes un equipo también que te acompaña, que trabaja todo lo que es operativo, pero también lo comercial. Entonces tú inmediatamente cierras con los artistas, de inmediato haces una propuesta de patrocinio, verificas qué empresa te puede acompañar, qué empresa se adapta a la idea que tú has diseñado, y la parte de la boletería. Gracias a Dios en el país se han desarrollado varias empresas que te dan una serie de facilidades de información que te permiten llevar al momento qué sucede con las ventas. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta y ya después de desarrollar un plan de marketing, tú tienes la posibilidad de subir, bajar, volver a colocar. Ahora que está como elemento fundamental la parte de la publicidad en redes sociales, aumenta la inversión en redes sociales y hay una dinámica que con esa información, como si fuera una guerra, una estrategia, que nuestro amigo pudiera estar presente, tú vas amarrando, soltando, diseñando nuevas estrategias. O sea que están las herramientas para lograr el éxito, pero siempre hay un temor porque la decisión de la compra no está en tus manos, está en las manos del público. Exacto. Cualquier elemento exógeno, o sea, fácilmente te cambia la ruta de un espectáculo. Un fenómeno atmosférico, cualquier evento social que genere tristeza, se puede convertir, claro, un evento nacional se puede convertir en una retranca para que lo que tú has diseñado se detenga
o sencillamente haya que cancelar? Nosotros hemos tenido grandes espectáculos en nuestro país. Creo que no tenemos que envidiarle a ninguna parte del mundo espectáculos que aquí se desarrollan, artistas que han pasado por nuestro país. Es así. Desde los años 90 recuerdo la creación, y valga la cuña, del espectáculo Festival Presidente de Música Latina, claro. Quien fue que rompió el molde con una serie de eventos, 3 días de música. Es así. Y que reventaba el Estadio Olímpico. Yo estuve ahí desde el principio. Tomando en cuenta ese espectáculo, ¿se es más fácil hoy en día hacer eventos a ese nivel o era más fácil antes? No, yo creo que el desarrollo del Festival de Música Presidente abrió las puertas para que tanto el público como el mercado creciera vertiginosamente, porque cuando tú tienes un artista que llega a niveles de precio para tú poder crear un espectáculo en República Dominicana, $500,000, $1,000,000, había una época que eso había que pensarlo muy bien, no solamente por el hecho que si se pudiera o no, sino que eran sumas altamente considerables. Claro. Y para la época. El espectáculo tiene un importante nivel de riesgo a nivel de negocio. O sea, con lo que dije ahorita de que cualquier elemento puede variar la ruta, lo único que no varía la ruta es el costo, que se mantiene. Pudiera incrementarse en vez de disminuir. Entonces, yo creo que sí, que fue un gran aporte de la Cervecería Nacional Dominicana en múltiples aspectos. Reformó el país. ¿Por qué? Porque en el aspecto deportivo, en el aspecto social. En la mentalidad del productor mismo. Totalmente. Porque si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Exacto. Entonces, también la relación de estar cerca de ese evento te abre puertas, relaciones. Por ejemplo, si aquí viene el manager de Michael Bublé y viene por una empresa que está haciendo posible eso, y yo estoy cerca, que quizá fui suplidor de los artículos promocionales que se usaron en el festival, existe la manera de yo buscar una relación y una comunicación y aprender cómo se maneja un artista como ese en esta plaza. ¿Por qué tú crees que nunca pudimos traer a Michael Jackson a nuestro país? ¿Qué tú crees que en ese momento no se dieron las condiciones para no traer? Bueno, mira, yo sé que hubo diferentes personas que intentaron. Pero mira lo que pasa. Artistas de esa magnitud, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver a Madonna. Hay un solo detalle, que Madonna viaja, sin mentirte, aproximadamente con 80 furgones de equipo. ¿Por qué? Porque no hay un elemento, o hay muy pocos elementos que la plaza pueda suplir, y como andan en tour, en gira, viajan con todo. Entonces, el incremento de un presupuesto a ese nivel te arroja unos precios de boleta que tú no estás seguro si la gente lo va a pagar. Ahora se da el caso de que los empresarios, cuando suman y restan, ponen precios que la gente paga de manera gustosa porque quiere ver al artista. Y no solamente eso, que muchas veces calcula cuánto costaría trasladarse a otro país a verlo y prefiere hacerlo aquí, quizá por razones de precio. Entonces, ha cambiado el mercado. Pero en aquella ocasión era difícil que una persona pudiera pagar una boleta a un alto precio, como lo definiría el presupuesto versus el costo de la boleta. ¿Qué tipo de presión tú has sentido cuando has hecho un evento al aire libre? Por ejemplo, un Alto de Chabón, y tú no sabes las condiciones del tiempo en ese momento, o tú te planificas, trata de buscar las tecnologías pertinentes que pronostiquen más o menos para ese día si va a llover. Es así. Gracias a Dios existe el Weather Channel o la plataforma de Weather, y uno se puede dar cuenta en diferentes espacios de tiempo, una semana, 4 días, 5 días. Uno va monitoreando y verificando qué va a pasar. Pero este país, por su clima y su condición tropical, te puede pasar en cualquier momento. Entonces, cualquier enfermedad que tú sufras posteriormente, tú le tienes que cargar un porcentaje de la posibilidad de todo lo que se ha vivido. Por ejemplo, tú que mencionaste el evento de Fernando Villalona,
Te comento que ese mismo día del evento, en la tarde, hubo una llovizna. Ok. Entonces, ¿de dónde uno se abraza? Sí. Tecnológicamente del weather y lo espiritual, pedirle a Dios que, No, que nos ampare. déjame decirte que tú me invitaste a ese evento de Farmerito en Alto de Chabón y recuerdo que mis padres viven en San Pedro de Macorís. Ajá. Yo hice una parada antes de ir al espectáculo y en San Pedro estaba lloviendo. Sí, es así. Yo dije, bueno, vamos a ver. Y entonces cuando arrancamos ya no estaba lloviendo, pero sí estaba nublado. Mira, hubiésemos tenido, si eso no hubiese pasado, quizá un incremento de un 20, un 30% de las personas que fueron. Pero gracias a Dios se llenó completamente. Sí, así es. Y lo que hubiese pasado que no hubieran tenido la comida necesaria. Pero te estoy hablando de grandes personalidades del medio que estuvieron en Santo Domingo y al momento de salir en horas de la tarde cayó tanta lluvia que postergaron su viaje. Me llamaban y me decían, lo lamento, no te puedo acompañar. Hubo calles inundadas ese mismo día. Sí, fue una lluvia importante, es así. Pero allá en Alto de Chabón no cayó. No, cayó gracias agua. A Dios todo salió muy bien. Experiencia con los artistas, Néstor. ¿Hay alguna experiencia que tú nos puedas contar que te ha pasado con un artista? ¿Alguna experiencia jocosa, alguna anécdota que te ha pasado previa al espectáculo, después del espectáculo? Porque son momentos como tan tensos para que todo salga bien. Es así. Que eso después tú sientes el alivio y dices trabajo hecho. Mira, han sido tantas, pero yo tengo una particularidad. Como yo he tenido tantas experiencias, he tratado de que todas esas experiencias giren a través de la música que me gusta. Inclusive tengo amigos que son muy sinceros y me dicen, es que a ti te gusta mucho la salsa. Pero no es que me gusta mucho la salsa, que dentro de ese género, todo lo que se haga bien, se haga con calidad, yo creo que merece la pena de hacer un evento que salga bien y hasta crearle un colchón interesante al artista. Sí, claro. Porque yo me convierto en amigo de los artistas. Inclusive relaciones que son importantísimas para mí, porque son gente que fácilmente se aparecen un día aquí sin yo saberlo y se disfruta como amigo. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Néstor Torres, el gran flautista del jazz y de lo latino, son gente que tienen sus riders. Rider técnico no es más que la lista de todas las necesidades que tiene un artista, tanto en el aspecto técnico, en el aspecto personal, con todo lo que va en el camerino. Pero te voy a dar un dato, que había un equipo altamente sofisticado que él necesitaba dentro de su espectáculo, que no hubo forma de conseguir. Oh, wow. De la única manera, pero una inobservancia, o sea, el técnico que se le pasa el rider no observó ese equipo y lo comunicó ya muy tarde en el teatro. Wow. Bueno, entonces tuvimos que hablar inglés y sentarnos con el artista y explicarle, mire, esto. Pero Néstor Torres es un tipo encantador. ¿Y se puede saber qué encantador. Tipo de qué era? Bueno, era un tipo de modulador que va anexo a un ecualizador y eso le daba una mayor calidad al sonido. Gracias a Dios no era indispensable. El sonidista de él dio la autorización de que el espectáculo fuera sin ese equipo. Porque recuérdate que en ese ambiente del jazz lo más importante es la calidad del sonido. Claro que sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ver la parte humana de un Gilberto Santa Rosa, que es un tipo amante de los animales. O sea, fácilmente un chofer que trabajaba conmigo llegó a la oficina impresionado porque digo, venga acá. Ese señor es artista, pero tuvimos que pararnos en la calle porque había un perrito desvalido y parece que estaba enfermo, lo recogió, lo llevamos a un sitio que lo atendieran. O sea, todo tipo de experiencias, porque también hay las que son complicadas. Sí. O sea, situaciones que generan... Hay artistas complicados. Claro, definitivamente. Pero yo siempre, por el trato que tengo con todo el mundo, he salvado grandes situaciones. El manejo.
Néstor, como productor, tú sabes que en las redes sociales se ha hecho, en algunos casos virales, la forma en que, por ejemplo, un Luis Miguel trata de que el espectáculo sea bien, pero se ve en tarima que exige el mejor calidad de sonido, hace muchas señas, o sea, y eso yo lo he visto mucho y en otros países se critica eso del artista. ¿Qué realmente pasa con Luis Miguel en tarima? Que tú, como productor, ¿qué tú nos dirás? Mira lo que pasa. Cuando tú tienes en tarima un artista exigente, si es altamente exigente, pues él tiene su propio equipo, porque cuando el público ve que el artista está exigiendo algo, se lo está exigiendo a su personal, porque nadie local dirige ese departamento, sencillamente están ahí por cualquier situación, pero aquí con quien él está comunicándose con gente que son gente cercana. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cuestión del día, del individuo, y que realmente la percepción de él es que no está saliendo hacia el público o en su área, que es la parte de monitoreo, él no está sintiendo la música como la necesita para interpretar. Eso es básico lo que pasa, pero todo va a depender de la condición del artista. O sea. Tú sabes que yo como productor también, no a tu nivel, obviamente, a tu nivel, pero uno como productor cuando va a espectáculos así, un Alto de Chabón, el Teatro Nacional, en el Estadio Olímpico, uno ve el espectáculo a diferencia de otras personas. Viendo los detalles. Exactamente. Uno va viendo los detalles de las luces, del sonido, de la coreografía, de la coordinación, que no hayan baches. ¿Qué espectáculo tú has ido que tú dices que quedas impresionado y cuáles detalles ves? No, definitivamente los espectáculos del Festival Presidente han sido muy bien montados y tienen recursos técnicos de importancia. Los artistas cuando son de importancia, pero uno se fija en todo, desde la conducción de la parte de la entrada del público, todo lo que hay que prever para que ahí no pase nada, todos los detalles, y la parte técnica fundamental es el sonido, la iluminación, los efectos especiales, y reconocer que todo eso pasa con bien por un equipo formidable de gente, que cada uno tiene su función y lo hace tan bien que pasa a ser un espectáculo exitoso. Eso es muy interesante y eso es un juego estratégico muy interesante. Crear un espectáculo, vivirlo, porque no solamente es crearlo, el productor lo vive de detrás de escena, lo vive viendo todo el trabajo que por meses, porque son meses trabajando, un año, para que en un día todo se conjugue en un gran espectáculo. Es así, es así. Néstor, gracias. No, por Dios. Para mí es un honor. Lo que tenemos que hacer es una segunda edición. Sí, claro. Para darte detalles de las experiencias que hemos tenido con artistas locales e internacionales, los momentos que he podido vivir de transiciones culturales. Por ejemplo, Pochi Familia, cuando llegó el gran espectáculo. Claro, estuvimos ahí y cuando llegó este individuo, que muchas veces hay gente que objeta artistas, quizá porque no tengan una condición particular o no hayan tenido acceso a estudios, pero Pochi Familia es un pensador, es un estudiado y es un tipo que tuvo la capacidad, junto con un equipo, de hacer una transición de un merengue tradicional, ponerle velocidad, letras jocosas, y llegó a ser en un momento determinado un artista de importancia, pero por todo ese recorrido. Bueno, para las nuevas generaciones es bueno decirle que Pochi Familia con su Coco Band fue la primera orquesta de merengue en llenar el Estadio Olímpico. Es así, es así. Hizo una travesía increíble y tuvo un momento de su cúspide la parte es importante puntualizar que ese tipo de logros es muy difícil de que se materialicen sin el apoyo de grandes compañías patrocinadoras. Así es el patrocinio fundamental. En su momento la compañía Barceló
apoyó grandes artistas como Juan Luis Guerra. O sea, estamos hablando de que yo viví toda la trayectoria del desarrollo artístico de Juan Luis Guerra, desde Soplando, que es un álbum maravilloso, y es el de jazz. Magistral, exactamente, hasta llegarlo a presentar cuando no había temas, en una gira que hicimos de los colegios. Entonces había que involucrar 4 o 5 jingles publicitarios de los que ya se habían pegado. El de Maggie, diferentes jingles, para compensarlo con los discos que había o los temas musicales que había en ese momento. Sí. Entonces imagínate lo que es haber vivido primer concierto o uno de los primeros conciertos de Juan Luis Guerra en Montesinos, apoyado por la empresa Coca-Cola. Algunos eventos que se hicieron en Omni del Hotel Sheraton los lunes, que era un día particular, y ver hoy a un Juan Luis Guerra llenando los más grandes espacios del mundo en el espectáculo. Sí, es un orgullo nacional. O sea, es un orgullo nacional, su calidad humana, su capacidad de trabajo, porque recuérdate que hay posibilidad de que tú llegues a un estadio interesante de la vida y te retires. Sí. Pero se mantiene dando aportes a la música, a la cultura. Y yo creo que, oye, el mundo de la música es maravilloso. Oye, recuerdo una vez que nos reunimos en tu casa y sé que te gusta tocar la parte de la percusión. Es así. Yo soy amante de la buena música y no profesionalmente, pero sí me encanta acariciar los cueros. Hermano, gracias. No, gracias a ti. Para mí es un honor haber recibido a Néstor Caro, productor de eventos, empresario, ¿por qué no? Y de verdad, para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí en Detrás de Escena. El honor es nuestro y siempre tu aprecio permite que estemos juntos. Gracias, hermano. Para ustedes también las gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita, la famosa campanita, para que inmediatamente subamos el contenido, esa notificación le llegue. Nos vemos a la vuelta.